Buenos días, señores, un saludo. Aquí a mi canal me suscribió un saludo para Marta Mojica, que me escribió que quería hacer cómo se hacía una quesadilla salvadoreña. Entonces aquí le estamos dejando la receta para hacer una quesadilla salvadoreña. Le tenemos una taza de queso rallado, media taza de margarina, una taza de requesón, una taza de leche, media taza de azúcar. Tenemos pan para hornear, 2 huevos y la crema. Que no falte la crema salvadoreña, Esta es crema salvadoreña. Así que aquí les estaremos dejando el video, cómo va a ir el proceso para la cocinada de la quesadilla salvadoreña.